Vamos a sumergirnos en una de las ideas más potentes y fundamentales de toda la física, el campo eléctrico. Y ojo, no hablamos de una simple fórmula en una pizarra, hablamos de algo real, una entidad invisible que impregna cada milímetro del universo y que, básicamente, dicta las reglas del juego de la materia. Seguro que a todo el mundo le ha pasado. Vas a tocar el pomo de una puerta o a saludar a alguien y ¡zaz! Un pequeño chispazo, un calambrazo al que no le damos la menor importancia. Pues bien, esa pequeña magia cotidiana es nuestra puerta de entrada para entender una fuerza que los primeros científicos veían casi como brujería. A ver, pongámonos en situación. Al principio, todo esto era un misterio total. Los objetos se atraían o se repelían sin tocarse, como por arte de magia. Para la gente de la época era algo inexplicable, pero para la ciencia era un rompecabezas fascinante que había que resolver. Y aquí es donde entra en juego la figura de Benjamin Franklin. Él fue el primero en darle un nombre a la causa de esta fuerza, la carga eléctrica. Su idea fue sorprendentemente intuitiva. Se imaginó la electricidad como una especie de fluido invisible. Si un objeto tenía demasiado de este fluido, su carga era negativa. Si le faltaba, era positiva. Simple, ¿verdad? Y de esta idea tan sencilla de Franklin nació la regla de oro que gobierna toda la electricidad. Es elegante, es universal y es la base de todo. Lo igual se repele, lo opuesto se atrae. Absolutamente todo lo que vamos a ver a continuación se construye sobre este pilar. Tener un concepto, una idea, es un primer paso genial. Pero la ciencia necesita más. Necesita medir, necesita cuantificar, necesita ponerle números a las cosas. El siguiente gran salto era precisamente ese, convertir esta idea de una fuerza invisible en una ecuación matemática. Y ese salto lo dio el físico francés Charles Coulomb. A él no le bastaba con la idea del fluido, él quería la fórmula exacta. Así que diseñó un experimento increíblemente preciso para medir esa fuerza misteriosa y finalmente encontró la relación matemática que la definía. A ver, lo que vemos aquí es la ley de Coulomb desglosada, y es una maravilla. La fuerza, por supuesto, depende de la cantidad de carga. A más carga, más chicha, más fuerza. Lógico. Pero la verdadera clave, lo que lo cambia todo, es la distancia. La fuerza no disminuye un poco con la distancia, no. Disminuye con el cuadrado de la distancia. Es la famosa ley de la inversa del cuadrado. Pensemos en la luz del sol. A medida que viaja, se reparte por una superficie cada vez más grande. Por eso su intensidad cae de forma brutal con la distancia. Pues la fuerza eléctrica hace exactamente lo mismo. Pero claro, esto planteaba un problema filosófico enorme, un problema que ya le había quitado el sueño al mismísimo Isaac Newton con la gravedad. ¿Cómo es posible que una fuerza actúe a través del espacio vacío? ¿Cómo sabe un electrón que hay otro ahí lejos? Newton, con toda su genialidad, no tenía respuesta. Dijo, mira, sé cómo funciona, pero no me preguntes cómo lo hace. La electricidad presentaba el mismo dilema fantasmal. Y entonces, ¿cómo se resuelve este misterio? Pues lo más curioso es que la respuesta no vino de un matemático de una universidad prestigiosa, sino de un encuadernador de libros autodidacta, un hombre con una intuición para la física que era de otro planeta, Michael Faraday. Aquí tenemos el choque de dos formas de ver el mundo. Por un lado, la acción a distancia, una idea que funciona matemáticamente, pero que es muy inquietante. Y por otro, la propuesta revolucionaria de Faraday, que era el espacio no está vacío, está lleno de algo, una sustancia invisible, una entidad que él llamó campo, y es este campo el que transmite la fuerza. Y esta es la clave de todo. Para Faraday, el campo eléctrico no era un truco matemático, era algo real, una entidad física, tan real como una piedra, solo que invisible. Las cargas no se atraen a distancia, no. Lo que ocurre es que una carga perturba, tensa el campo a su alrededor, y es esa perturbación en el propio tejido del espacio lo que siente la otra carga. Como Faraday no dominaba las matemáticas complejas, pensaba con imágenes. ¿Y qué imágenes? Se imaginó estas líneas de fuerza saliendo de las cargas positivas y hundiéndose en las negativas, como el campo magnético alrededor de un imán. Donde las líneas estaban más juntas, el campo era más intenso, donde se separaban, más débil. Era literalmente un mapa de una realidad invisible. Una vez que se empezó a entender la naturaleza de esta fuerza, el siguiente paso era lógico. ¿Se puede domar? ¿Se puede almacenar? Y como pasa a menudo en la historia de la ciencia, el gran descubrimiento llegó casi por accidente. La historia es buenísima. Un tal Peter van Musschenbroek estaba haciendo experimentos, intentando almacenar ese fluido eléctrico en una botella con agua. Al tocar su montaje, se llevó un calambrazo tan bestia que escribió que no repetiría la experiencia ni por todo el reino de Francia. Sin tener ni idea, acababa de inventar el primer condensador. Su funcionamiento es un reflejo de todo lo que hemos visto. Se acumula carga en un conductor por dentro, el cristal de la botella hace de aislante, no deja que la carga se escape.
La mano que sujetaba la botella era el conductor externo, y claro, al tocar los dos conductores a la vez, se cierra el circuito y toda esa energía almacenada se libera de golpe. ¡Zas! A esta nueva habilidad para almacenar carga se le dio un nombre: capacitancia. Y por supuesto, la unidad para medirla, el faradio, se bautizó en honor al hombre que con su intuición lo había cambiado todo, Michael Faraday. Pero, ojo al dato, un faradio es una unidad de capacitancia descomunal. Es una barbaridad. La mayoría de los condensadores que se usan hoy en día en cualquier aparato electrónico se miden en microfaradios o incluso picofaradios, que son fracciones diminutas de un faradio. Esto nos da una idea de la energía que podían llegar a acumular esos primeros inventos. La capacidad de almacenar energía fue un avance práctico increíble y se basaba por completo en la comprensión del campo. Pero a la intuición de Faraday, por muy genial que fuera, le faltaba algo: el rigor de las matemáticas. Y con esto llegamos al capítulo final de la historia, donde su visión se convierte en la piedra angular de la física moderna. A las ideas de Faraday les puso el lenguaje matemático el gran Carl Friedrich Gauss. Su famosa ley, en el fondo, es la traducción matemática del concepto de líneas de fuerza. Viene a decir que si dibujamos una superficie cerrada imaginaria, como una burbuja, el número neto de líneas que la atraviesan nos dice con total precisión cuánta carga hay dentro. Y esta ley tiene consecuencias alucinantes y muy prácticas. Por ejemplo, demuestra que dentro de un conductor cerrado, como una caja de metal, el campo eléctrico es exactamente cero. Las cargas del metal se reorganizan en la superficie para anular cualquier campo externo. Ese es el principio de la jaula de Faraday, lo que hace que estemos seguros dentro de un coche o un avión durante una tormenta eléctrica. Este cronograma resume el viaje a la perfección. Es como una carrera de relevos del conocimiento. Franklin da el pistoletazo de salida. Coulomb corre la primera posta. Faraday hace una vuelta magistral con su visión del campo, y Gauss le da el rigor matemático. Pero todavía faltaba una pieza para completar el puzzle. Y esa última pieza fue James Clerk Maxwell. Él fue el gran arquitecto. Cogió las ideas visuales de Faraday y las transformó en un conjunto de ecuaciones de una belleza y una potencia increíbles, que no solo describían el campo eléctrico, sino que lo unificaban para siempre con el magnetismo. Las líneas de fuerza habían sido el andamio para construir la catedral. Maxwell la terminó. Y todo esto nos lleva a una conclusión que es simplemente asombrosa, y es una de las bases de la física actual. El campo no es solo algo que crean las partículas, es más profundo. En el universo, lo único que existe de verdad son los campos. Y con esta idea final lo dejamos. Si lo que llamamos partículas, electrones, quarks, etc., son en realidad solo excitaciones, como pequeñas olas en estos campos fundamentales que lo llenan todo, ¿qué es la materia? ¿Qué es el espacio vacío? En definitiva, ¿qué es la realidad? Es una pregunta que redefine por completo nuestra manera de entender el cosmos.